Buenas tardes a todas y a todos. Os queremos dar la bienvenida a la conferencia Prevención de las nuevas formas de fumar en adolescentes y que organiza la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en coordinación con FAD Juventud. Yo soy Cristina Gil, soy psicóloga y técnica en prevención, especializada en el ámbito de familias, y mi compañera Paula Gutiérrez, que está en bambalinas, especializada en prevención con profesionales y docentes. Queremos agradeceros que compartáis este rato con nosotros, esta próxima hora y media, y deciros que este evento se está grabando. En su momento os facilitaremos el espacio donde podréis verlo y podréis compartirlo de nuevo. Vamos a comenzar con una pequeña parte teórica, una exposición en torno a una hora. Y la segunda parte vamos a abrir un bloque de preguntas y respuestas. Id pensando vuestras preguntas y en cualquier momento podéis dejarlas escritas en el chat. Tenéis abajo a la derecha, podéis escribir vuestra pregunta, la cazaremos y después en la última media hora la recuperaremos e iremos en orden o por temáticas afines dando salida y que Víctor os vaya contando cómo va a daros una respuesta. Y bueno, yo brevemente me gustaría dar paso a la parte de la bienvenida institucional, que estará a cargo de doña Marta Molina Olivas, que es la subdirectora de Prevención y Promoción de Salud de la Comunidad de Madrid. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por estar aquí todos los que estáis conectados. Gracias a FAD Juventud que nos está facilitando este servicio. Para nosotros desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid es emocionante volver a poner en marcha este programa, que es un programa en realidad bastante veterano, que siempre le hemos llamado programa Actúa de formación y capacitación a profesionales sociosanitarios y profesionales que trabajáis en terreno en materia de prevención de adicciones, que es nuestra especialidad y nuestras competencias. Este programa, que ya como digo es veterano, hemos querido en esta ocasión dar un giro de vuelta y poder reenfocarlo hacia una serie de webinars, de sesiones dinámicas, invitando a los mejores. Hoy tenemos un estupendo ejemplo de ello con el doctor Villanueva Blasco, que nos va a hablar de un tema que es una prioridad absoluta para esta dirección general, como son las nuevas formas de fumar, sobre todo enfocado a la población joven, que dadas las tasas de consumo que estamos observando en base a nuestras encuestas de vigilancia, pues obviamente es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y como decía, nuestra intención es que esta serie de webinars, que van a ser 8 webinars de aquí a lo largo de este curso escolar, final de este curso y principio del siguiente, más o menos un webinar al mes con distintas temáticas. La intención es que sean pues, como un encuentro con expertos en el que se pueda debatir, tras escuchar una serie de principios, debatir abiertamente sobre casuísticas, situaciones prácticas que nos queráis plantear y al fin y al cabo estar ahí acompañando esa acción que es la más compleja, que es en terreno y en directo con la población, para que esas medidas preventivas y esos programas pues tengan la mejor calidad posible y entre todos pues podamos ir sumando. Como decía, se trata de 8 seminarios que vamos a difundir previos a cada uno de ellos y que luego quedarán grabados, como ya se ha dicho previamente, y con temáticas muy diversas que abarcarán desde las principales sustancias psicoactivas de consumo en jóvenes, como también no nos olvidamos obviamente de las adicciones comportamentales en esta época en la que vivimos, tanto la parte de juego como redes sociales, etcétera, y en distintos entornos. Bueno, simplemente decir que esto es un paso más, un apoyo más que ofrecemos desde la Dirección General de Salud Pública para acompañaros en el camino, pero siempre estamos al otro lado. Si necesitáis algún apoyo de otro tipo que queráis hacernos llegar, pues el equipo siempre estará dispuesto a facilitaros tanto en la parte de adicciones en concreto como con nuestro servicio especial de apoyo para el trabajo en salud municipal, que tenemos de hecho abierto desde hace ya unos cuantos años en la subdirección.
Bueno, no quiero extenderme más, solamente agradecer al doctor Villanueva pues la disponibilidad de contar este tiempo, compartirlo con nosotros, y a todos pues que sea una sesión muy provechosa y esperamos fidelizaros para las siguientes reuniones mensuales. Gracias. Sin duda alguna, gracias Marta por estar aquí y hacer esta introducción tan maravillosa. Fidelizaros es nuestro objetivo y que de esta vayáis entrando en el ciclo y vayáis conociendo, debatiendo y dedicando un tiempo a profundizar en distintos temas. Ahora me gustaría a mí presentaros a nuestro ponente de hoy. Es Víctor José Villanueva Blasco, que es doctor en Psicología, director del Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias y otras conductas adictivas de la Universidad Internacional de Valencia. También es miembro de la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones, RIAPAD, y miembro del Centro Internacional de Transferencia de Tecnología en Adicciones, el ITTC de España. Es colaborador habitual de FAD Juventud y también es coautor del programa Nuevas Formas de Fumar. Creo que os dejamos en manos perfectamente capacitadas y os deseamos que en la próxima hora de la presentación disfrutéis y lancéis todas las preguntas que se os ocurran y aprovechéis que tenéis a Víctor a mano para recoger esa respuesta. Ahora nos apagamos y te dejamos que nos compartas pantalla, Víctor, y comenzamos. Muchas gracias, Raquel. Gracias a FAD Juventud por la invitación, también a Marta en representación de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es una oportunidad, como podemos ver, a nivel de asistentes, mayoritariamente del área de Madrid, pero también de otros lugares de España, y también con un carácter internacional. Vemos a gente de América Latina y creo que es una buena manera de mostrar el alcance que tiene las propuestas que conjuntamente FAD Juventud y la Comunidad de Madrid plantean dentro de este ciclo de webinars, como comentaba doña Marta. Bueno, yo voy a pasar a compartir la presentación. ¿Confirmamos que se ve todo bien, por favor? ¿Sí? Bueno, ya se hizo la presentación, también se hizo mención al título, que es Prevención de las nuevas formas de fumar en adolescentes. Vamos durante los próximos 60 minutos a desarrollarlo. Yo me imagino que muchas personas, cuando vienen a una webinar, a una jornada, a un congreso, muchas veces hay una pregunta que es: a ver qué me cuentan. O sea, venimos de saber ciertas cosas, ya nos han contado muchas, otras las hemos leído, otras las hemos escuchado, debatido, pero ¿y aquí qué es lo que me van a contar? Bueno, pues claro, aquí una primera imagen que creo que ya lo significa todo en relación a lo que es el uso de los cigarrillos electrónicos concretamente, ¿no? Y es como vemos que desde 2016 ha ido incrementando el consumo en alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, con una bajada en la encuesta Estudes en el año 2021. Hay que entender que esto fue como consecuencia de las medidas de contención y de restricción de la movilidad vinculadas al COVID, y que para nosotros, la gente que nos dedicamos a la prevención, al final lo que nos está mostrando es el poder de la prevención ambiental, de cómo cuando regulamos los espacios públicos, regulamos el acceso a todo lo que son las distintas sustancias y a los dispositivos para su consumo, pues el consumo disminuye, dado que la accesibilidad y disponibilidad de estos disminuye, pero también otra serie de factores de tipo más social, ¿no? ¿Qué pasa en 2023 en la última encuesta? Pues que evidentemente hay un repunte. Esto es con los cigarrillos electrónicos. Si vamos a ver a partir de las edades, porque podemos decir, oye, estas encuestas de 14 a 18, claro, cuando cogemos los rangos de edad,
vemos que van desde el 41% con 14 años, como se van incrementando hasta el 66% con 18 años, ¿no? Cuando vamos a hablar con una familia o cuando vamos a hablar desde el ámbito profesional, desde el ámbito político, la primera pregunta es si 4 de cada 10 adolescentes de 14 años ya consume los cigarrillos electrónicos, ¿será mi hijo o mi hija uno de esos 4? Es lo primero que nos preocupa, ¿no? Pero también podríamos darle la vuelta a esa pregunta y plantearnos si no será uno de esos 6 de cada 10 que no consumen, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces acabamos poniendo el foco en el problema y no en los procesos que llevan al problema, ¿no? Este aspecto es clave. ¿Por qué? Porque tan importante es saber quién fuma y por qué fuma, o por qué hace un uso de los cigarrillos electrónicos o de las pipas de agua cachimba o de cualquier otro dispositivo o consume cualquier otra sustancia, como el por quiénes y por qué no consumen este tipo de productos. Y eso es muy importante porque lo que nos va a ayudar es a conocer como una serie de factores y de itinerarios que van favoreciendo que haya adolescentes que consumen y otros que no consumen. ¿Para qué? Pues evidentemente para intentar atajar todos esos factores que de alguna manera favorecen el consumo y potenciar desde distintos ámbitos, desde la administración pública a través de las políticas públicas, a través de las organizaciones del tercer sector, a través de los programas, de las campañas de prevención, desde el entorno familiar, desde el entorno educativo, el intentar reducir esos factores que llevan a que 4 de cada 10 adolescentes consuman cigarrillos electrónicos y potenciar, reforzar esos otros factores que hacen que haya 6 de cada 10 que no lo hacen. Y esto, al final, dices, vale, y ahora, ¿y qué más podría pasar? Estamos viendo los cigarrillos electrónicos, bueno, pues claro, luego aparecen las pipas de agua, las cachimbas, y volvemos a llevarnos las manos a la cabeza, a cómo es posible que nos estemos encontrando con que en el último año entre 4 y 5 de cada 10 adolescentes esté consumiéndolos, ¿no? Pero también es verdad que si nos fijamos bien, la gráfica de los 12-13 años es relativamente pequeña, se sitúa para el último año en el 7%. Pero, claro, ¿qué es lo que está fallando cuando 7 de cada 100 adolescentes de 12-13 años están utilizando las cachimbas? ¿Y qué es lo que está funcionando cuando nos encontramos con que hay un 93% que no lo hacen, ¿no? Y luego ya, cuando vemos esa franja de edad de 14 a 18 que es más amplia, pues se sitúa en una puntuación más alta, pero también habría que ver, y esto es importante, que la diferencia que hay entre el consumo alguna vez en la vida y en el último año es muy pequeña. Eso quiere decir que probablemente no todo el mundo esté consumiendo en los últimos meses o en los últimos 30 días, sino que es posible que haya también unos consumos experimentales, ¿no? Para todo ello tenemos evidentemente las encuestas que hace el Plan Nacional sobre Drogas con estudiantes de secundaria, tenemos la encuesta Estudes y luego con población adulta tenemos la encuesta Edades. Y todo ello nos va a ayudar, nos va a dar una referencia de hacia dónde van los consumos y en qué medida tenemos que preocuparnos porque haya desde edades muy tempranas adolescentes que están consumiendo, pero también en qué medida está ese equilibrio, por así decirlo, o esa ratio entre los que consumen y los que no consumen, y que es también lo que nos va a ir ayudando a determinar si las políticas públicas y si las acciones que se están desarrollando desde el ámbito profesional tienen un impacto real y son eficaces o no lo son. Por lo tanto, transmitamos calma. Esto es una fotografía, suelen ser fotografías fijas cada 2 años. ¿Qué es lo que va a pasar
cuando tengamos la de este 2025, pues lo veremos cómo está funcionando, pero también transmitamos calma por varios motivos. Primero, porque ante esta situación no hay un no se está dejando hacer. Se están poniendo en marcha distintas iniciativas, se está trabajando, se está revisando evidencia científica, se está desarrollando una serie de evidencias que está ayudando clarísimamente a determinar esos factores, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Todo esto permite también generar transferencias desde el ámbito científico al ámbito aplicado, llevarlo a los programas preventivos de ámbito escolar, de ámbito familiar, llevarlo a las políticas públicas que configuran sobre todo la prevención ambiental, donde el poder de los decisores políticos a la hora de apostar por legislaciones no solamente de ámbito nacional, sino también de ámbito autonómico y de ámbito local, son relevantes para ir atajando, ir digamos, estrechando esa boca de embudo que hace que la industria del tabaco y de otras sustancias pues vaya a sus anchas, campe a sus anchas, haciendo negocio a costa de la salud pública, ¿no? Y en este sentido tenemos aquí esta webinar de FAD Juventud, apoyada por la Comunidad de Madrid, que va orientado a esto. Por lo tanto, vamos a ir transmitiendo una idea general de lo que vamos a hablar hoy, que son de todos esos productos asociados al tabaco. Algunos de ellos se han denominado nuevas formas de fumar, pero bueno, ya llevan unos años introduciéndose, pero nos permite hacer un contraste con el cigarrillo convencional, que es el habitual, el que lleva más tiempo instaurado, ¿no? En este sentido, creo que como sociedad, desde el ámbito científico, político, educativo y sanitario, hemos ido logrando que haya una imagen como muy clara de lo que es el cigarrillo convencional, ¿no? Y podríamos resumirlo en esta, en la cual no dejamos de ver ahí más que bueno, el cigarrillo, la imagen del cigarrillo, pero rodeada por toda una serie de elementos que lo componen y que evidentemente son perjudiciales para la salud. Esto ha costado el crear esta imagen de que es un producto nocivo, perjudicial para la salud, sobre todo porque durante muchos años la industria tabaquera ha estado invirtiendo muchísimos miles de millones de euros o de dólares en publicidad, en ir configurando unas percepciones sociales que se vinculaban al éxito, al glamour, incluso a aspectos de salud también. Cuando empezó a hablarse de todos los efectos perjudiciales para la salud que tenía, empezaron a desarrollar estrategias para, digamos, blanquear todos esos efectos que tenía, pero al final, a base de trabajar y sobre todo desde el ámbito legislativo, el instaurar políticas públicas, pues ha favorecido que, en primer lugar, tengamos una imagen clara de los cigarrillos convencionales, lo perjudiciales que son. A nadie le cabe la menor duda, inclusive aunque sea fumador o fumadora. Otra cosa es que tengan un proceso adictivo y no puedan o les cueste hacer una cesación tabáquica, pero ni siquiera los fumadores y fumadoras discuten los efectos perjudiciales que tiene el cigarrillo convencional para la salud, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las políticas que se han llevado a lo largo de los últimos años y décadas por parte de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, a través del Plan Empower, o a través de leyes antitabaco como la Ley Antitabaco de España en 2011, o las medidas que se han ido adoptando posteriormente en relación a todo lo que tiene que ver con el hecho de fumar en espacios públicos, en terrazas, en playas, en
lugares donde hay eventos deportivos con afluencia de gente y demás. Por lo tanto, es verdad que los datos de consumo de cigarrillo convencional, a partir de estas medidas, se fue viendo cómo había una disminución de la prevalencia de consumo, tanto de las personas que ya eran consumidoras fueron en alguna medida, algunas reduciendo el consumo y otras fueron abandonándolo, también a través de distintas medidas sanitarias que lo facilitaron, y todo ello evidentemente lo que acabó haciendo es que si había también menos gente consumidora y cada vez había una legislación más restrictiva para no solamente la publicidad, sino para el consumo público y la normalización de ese consumo en espacios públicos, eso también favorecía que la gente que no era consumidora tuviera menos referentes consumidores y por aprendizaje, por modelado, se disminuyera la probabilidad de aprendizaje de esa conducta y que se iniciase en el tabaco. Esto evidentemente mermó las arcas, los beneficios de la industria tabaquera y por tanto empezaron a trabajar, ya venían trabajándolo porque ya lo anticipaban, en buscar soluciones a esta pérdida de consumidores y potenciales consumidores y por tanto una pérdida económica, ¿no? Claro, esto nos lleva entonces a si estas medidas con el cigarrillo convencional han sido eficaces, si hay una idea clara de ese efecto perjudicial que tiene el cigarrillo convencional sobre la salud, ¿por qué la población joven, los adolescentes, las y adolescentes usan los nuevos productos que están relacionados con el tabaco? Y podemos hacernos muchas preguntas. ¿Son muy atractivos? ¿Son saludables? ¿Son más económicos? ¿Sirven para dejar de fumar? ¿Hay otras razones? Bien, en torno a estas preguntas, las personas en el entorno familiar, en el entorno de la calle, generan opiniones, ocurrencias, ideas, creencias y evidentemente hay quien tiene claros intereses, ¿no? Porque en torno a todos estos productos vinculados al tabaco hay unos intereses económicos muy, muy potentes, ¿no? Y, por tanto, bueno, todo eso está, pero desde el ámbito en el que trabajamos o en el que trabajo yo, que es desde la psicología, la prevención de las adicciones, entendiéndolo como una disciplina científica, la pregunta es ¿qué dice la evidencia científica? Porque opiniones, ideas, creencias, ocurrencias puede tener todo el mundo, pero digamos que podemos aceptar que sean expresadas, pero no todas tienen, digamos, el mismo valor en términos de conocimiento de la realidad de la que se está hablando, ¿no? Y estarán de acuerdo conmigo en que uno o una tiene que hablar de aquello que sabe y de lo que no sabe es mejor no hablar, pero en ocasiones hay gente que habla con muchas ocurrencias y con muchas cuestiones, ¿no? Yo les voy a plantear que hagamos una revisión de la evidencia científica, ¿no? Aquí les presento un artículo científico que hemos publicado recientemente en este mes de enero en una revista que es Tobacco Induced Disease, que es una revisión sistemática sobre los factores de riesgo y las razones por las que los adolescentes usan los cigarrillos electrónicos. En lugar de presentarles el artículo, voy a ir mostrando cosas de manera transversal a lo largo de toda la presentación. Dado que hablamos inicialmente de los cigarrillos electrónicos, hemos ido viendo cómo a partir de la primera generación de cigarrillos electrónicos que utilizaban una imagen claramente similar a la de un cigarrillo convencional, poco a poco se fueron distanciando de esa. En esa segunda generación mantenían más o menos el formato, aunque le cambiaban
digamos, el atractivo, el modo. En los de tercera generación ya empezaron a generar elementos que pudieran hacer una customización, digamos, hacer unos productos con los que hacerlo atractivo al gusto del consumidor, y los de cuarta generación lo que han pretendido sobre todo es que pasen desapercibidos, haciendo que se asemejen a múltiples elementos de la vida cotidiana que nada tienen que ver con el cigarrillo. Fíjense esa primera imagen los cigarrillos de primera generación a los de cuarta generación. Y esto es porque lo que se pretende es que la imagen del consumidor que conocíamos de cigarrillo, dado que las políticas públicas han sido efectivas para ir mermando el atractivo de esa imagen, el ir distanciándose de ella e ir haciendo un proceso, digamos, de, ¿cómo diríamos?, de ponerle al lobo una piel de cordero, ¿vale? Para que ya todo el mundo entiende que el cigarrillo es el lobo, se ve en un símil claramente, pues ahora vamos a intentar ponerle una piel de cordero para que la gente crea que lo que estamos ofreciendo ahora es otra cosa totalmente distinta y que es saludable o más saludable que los cigarrillos convencionales. Cuando hablamos del cigarrillo electrónico, bueno, al final es un dispositivo que tiene por una parte para introducir un cartucho que puede contener nicotina o no, y la nicotina que pueda tener la puede tener en distintos niveles de concentración, y a partir de ahí, con una batería y un calentador, lo que se hace es calentar ese líquido, que lo que hace es sacarlo a través de una vaporización de la nicotina. Pero es importante tener en cuenta, y creo que tenemos que ir cambiando también el lenguaje. Como verán, yo no utilizo la palabra vapor, voy a intentar mantener a lo largo de toda la presentación la denominación de cigarrillo electrónico, porque cuando hablamos de vapor, las personas por asociación lingüística y por tanto por asociación en la representación mental que tenemos, parece que estemos hablando de vapor de agua, y el vapor de agua todos entendemos que no es perjudicial, pero realmente lo que el cigarrillo tiene no es vapor de agua, es un aerosol, y por tanto deberíamos empezar a hablar de ese aerosol y no de la vaporización como tal, ¿no? Y hablar de cigarrillo electrónico y no de vapor, para no confundir por asociación lingüística. Bien, en cuanto a los motivos que tienen los adolescentes para hacer el uso de cigarrillos electrónicos, como les decía, a partir de esa revisión sistemática que realizamos de múltiples estudios, bueno, pues ellos ven beneficios percibidos en comparación con los cigarrillos convencionales, creen que son menos dañinos para la salud, que tienen un potencial de adicción menor, muy bajo, y que además ayudan a dejar de fumar. La pregunta es, ¿de dónde sacan estas creencias de que son menos dañinos, que tienen menos potencial para crear una adicción y que además ayudan a dejar de fumar? Bueno, pues esto lo sacan evidentemente de la estrategia que ha urdido la industria tabáquica para blanquear los cigarrillos electrónicos, favoreciendo una transición desde esos cigarrillos convencionales que ya están, por así decirlo, marcados, estigmatizados socialmente, para ir pasando hacia otro tipo de productos con una imagen, como decimos, con piel de cordero, ¿no? Al final, fíjense cómo el mensaje es fumar, pero sano. O sea, nos están diciendo, sí, vas a fumar, pero fumar de esta manera es fumar de manera sana. Ese es uno de los mensajes que utiliza la industria, la propaganda que utilizan bueno, pues distintos vendedores de ello.
Hemos comentado anteriormente respecto al vapor y nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Es solo vapor de agua? ¿Los saborizantes o aditivos no son perjudiciales? ¿Esto es verdadero o es falso? Respecto al vapor de agua ya hemos dicho que no es vapor de agua, que es un aerosol y por tanto esto sería falso. Y veremos también qué sucede con los saborizantes. No es vapor de agua, lo que tenemos es un aerosol que tiene presencia de distintos componentes orgánicos volátiles, tiene nicotina, evidentemente en el caso de que tenga el cartucho, el líquido, sea con nicotina, tiene partículas ultrafinas que pueden entrar en las vías respiratorias con gran facilidad, sustancias químicas que se ha demostrado que causan cáncer, metales pesados como el níquel, el estaño y el plomo, y luego tiene también una serie de saborizantes que son sustancias químicas que se han relacionado con enfermedades graves de los pulmones. Por lo tanto, ni es vapor de agua, ni ese aerosol es un aerosol inocuo, sin efectos perjudiciales para la salud. Los tiene. Por lo tanto, tenemos que romper esa imagen de que es vapor de agua y que es más saludable o que no es perjudicial. Luego, con respecto a los saborizantes, claro, nos encontramos con una imagen como esta que ven aquí, donde hay chocolate, fresas, café, hierbabuena. Al final, pues a la gente que le gusta el chocolate, a la gente que le gusta el café, esto volvemos por asociación, ya no lingüística, sino a nivel de imagen, se genera con aspectos que son apetecibles, ¿no? También nos encontramos con frutas, ¿no? Con hierbas, y las frutas y las hierbas las asociamos a cosas saludables. Para algo se nos transmite que debemos comer 5 piezas de fruta o verdura al día, ¿no? Con lo cual, si se introducen sabores de esta índole, lo que estamos haciendo a través de estas imágenes, de esos sabores, es como vincular tanto a nivel de imagen y por tanto de representación mental, pero también a través de uno de los sentidos o varios sentidos, que es el del sabor y el del aroma, el del olor, vincularlo a productos cotidianos que tenemos asumidos como que son más saludables. Perdón, se fue para atrás. Y esto, al final, lleva a que la gente pues quiera probar, tiene curiosidad, vamos a verlo, de qué van estos. Entonces nos encontramos con, por ejemplo, con una rueda de sabores de líquidos, donde tienen ahí pues caramelo, postres, tropical, cítricos, bebidas de distinta índole, especies, frutos secos, y dentro de cada una variedad ingente. Es decir, es como que si alguien quisiera hacer una prueba meramente experimental de cada uno de los sabores, fíjense la cantidad de sabores que tendrían que haber y que probar, y por tanto la cantidad de consumos que acabarían realizando, ¿no? Y esto también hace que cuando desde la curiosidad y desde la experimentación de esos sabores una persona lo experimenta, en contextos sociales pueda animar o puedan animarse otras personas a probarlo, porque el olor que les llega es un olor que no es a tabaco, es a hierbabuena, es a yogur, es a, no sé, a vainilla, a cualquier cuestión, ¿no? Y entonces cuando la persona consumidora transmite que sabe de una manera determinada, que huele así, es como que se está favoreciendo que otras personas también se inicien en ello, ¿no? A veces por curiosidad. Bien, estos saborizantes no son tampoco inocuos, tienen una serie de componentes que son de carácter irritante, también se ha demostrado que son cancerígenos, y algunos estudios han señalado que el más peligroso es el de melón. También nos encontramos con que tienen citotoxicidad, es decir, que tienen una acción de destrucción de células vivas
y en este sentido el que se ha hallado que es el más peligroso es el de canela. Y también hemos encontrado que los que tienen sabor dulce, a menta o mentol o frutas también se han encontrado que presentan niveles más altos de daños en el ADN. Es decir, ya no estamos hablando de la nicotina, estamos hablando de otros productos que están dentro de esos cartuchos con líquido que pueden o no contener nicotina, pero que tienen, entre otras cosas, saborizantes y que, como podemos ver aquí, el impacto que puede tener para la salud es importante. Evidentemente, todo esto que están viendo ustedes aquí a nivel de los estudios científicos, esto no viene recogido ni en las campañas publicitarias que pueden encontrarse a través de redes sociales saltándose la legislación vigente, tampoco lo van a encontrar en las cajetillas que de manera clara se señale todo esto. Al final, la industria lo que nos vende es el color, la imagen, el sabor, la experiencia, el disfrute, nos vende todo eso, no nos vende aquello que sabe que haría que las personas no consumieran este tipo de productos, que es mostrar los graves daños que tiene para la salud. Más motivos, pero en este caso de uso de cigarrillo electrónico en los adultos. Bueno, pues en los adultos nos encontramos, y aquí entran también los adultos jóvenes, que el cigarrillo electrónico ofrece una imagen como muy cool, como muy sofisticada, ¿no? Y para ello vamos a ir viendo, es cierto que se han puesto en marcha iniciativas para regular toda la publicidad a través de youtubers, instagramers, bueno, en fin, de todos estas personas que se denominan influencers, pero llevan un trabajo ya previo de haber llegado ahí. Hay imágenes que están clarísimamente trabajadas, es decir, puede aparecer una influencer determinada con o sin un cigarrillo en la boca o con o sin un cigarrillo electrónico, pero lo que sí que vamos a ver siempre es claramente la cajetilla de tabaco o clarísimamente el dispositivo electrónico mostrando claramente también la marca, etcétera, ¿no? Y luego fíjense también el tipo de espacios que usan, ¿no? Son espacios como muy limpios, utilizando elementos muy naturales, la madera, la luz, la iluminación, las tonalidades cálidas, porque todo esto lo que transmite es una imagen de salubridad, por así decirlo, ¿no? Y por tanto esto son estrategias que la industria trabaja muy bien para que al final las personas nos dejemos llevar por esas primeras imágenes, esas primeras percepciones, esas primeras sensaciones y no entremos a reflexionar sobre lo que realmente se nos está planteando, ¿no? No piense, siga consumiendo, siga la corriente, siga la moda es ahora mismo el cigarrillo electrónico, es cool, es saludable, consúmalo. Eso es lo que nos intenta transmitir. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿los productos relacionados con tabaco o nicotina son eficaces para dejar de fumar? ¿Verdadero o falso? Bueno, pues en este caso la evidencia científica es verdad o es mentira que sirven los cigarrillos electrónicos como estrategia de cesación tabáquica en los adolescentes. Hombre, entendamos que no puede ser un argumento válido si estamos hablando de adolescentes. Primero, porque los adolescentes no deberían estar ni siquiera consumiendo tabaco convencional y por lo tanto no deben estar optando a una estrategia supuestamente de cesación tabáquica. Pero, aún así, quienes están recibiendo todas las propiedades perniciosas de la nicotina, son esos menores, no perciben los beneficios supuestos
de la reducción de daños. También hay que entender que algunos de estos estudios que han estado apoyando los cigarrillos electrónicos como estrategia de cesación tabáquica no son estudios que se apliquen o sea, están desarrollados de una manera determinada y no son aplicables igualmente a cualquier otra población en cualquier otro lugar del mundo. Algunos de los estudios se ha demostrado que pueden ser relativamente eficaces como apoyo cuando hay además una terapia que se está llevando por parte de profesionales de la psicología, de la psiquiatría y demás. Es decir, no como estrategia única, sino como una estrategia de apoyo a otro que tiene que ver con la psicoterapia dentro del proceso de deshabituación tabáquica. Y por tanto, no se puede vender una parte, es decir, no podemos vender el coche hablando solamente de las ruedas. Lo que me interesa es vender el coche, ¿no? Pero lo que voy a hacer es hablar solamente de las ruedas. Bueno, es coger una parte y manipular esa media verdad para convertirlo en una verdad absoluta que no es tal, ¿no? Y esto es importante. Y luego además hay que tener en cuenta que los estudios nos están diciendo que en el caso de los adolescentes lo que acaba sucediendo es que los menores que son consumidores de cigarrillos y acaban haciendo uso del cigarrillo electrónico pensando que van a dejar, les va a ayudar a dejar de fumar, al final acaban teniendo un consumo dual de cigarrillos electrónicos y cigarrillos convencionales, es decir, acaban consumiendo los dos. Y esto se debe a esta imagen que ven a mi derecha. ¿Por qué? Porque al final el cigarrillo electrónico reproduce todos los tipos de gesto que está reproduciendo el cigarrillo convencional. Mantiene todo ello y por lo tanto no contribuye a desnormalizar, digamos, el patrón de consumo, ¿vale? Al final lo cogemos igualmente con las manos, nos lo llevamos también a la boca, inhalamos, exhalamos y aparece todo un volumen de humo o de aerosol, ¿no? Por lo tanto, los elementos siguen estando presentes y eso tiene un sentido muy claro y es vincular los elementos conductuales y contextuales del cigarrillo convencional a los del cigarrillo electrónico y viceversa para que los consumidores de uno acaben transitando hacia el consumo del otro y viceversa y por lo tanto favorecer los consumos duales de cigarrillos electrónicos y cigarrillos convencionales. En resumen, son muchos los estudios que ya tenemos por parte de la Organización Mundial por la Organización Mundial de la Salud, también por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y por parte de otras entidades y organismos que no hay evidencias para indicar que estos sean ni eficaces ni seguros para dejar de fumar y por tanto no debería entenderse como tal ni promocionarse. Y además los cigarrillos electrónicos tienen otra característica y es que dado que funcionan con un cartucho de líquido que puede ser con o sin nicotina, también puede ser introducido en ese cartucho con líquido, puede tener THC o CBD y por tanto de ahí podríamos tener lo que sería el cigarrillo electrónico para el cannabis o incluso hay quienes lo mezclan líquidos con concentración de nicotina y concentración de THC y a partir de ahí tenemos lo que se denomina el porro electrónico, ¿vale? Esto ha llevado incluso a que haya, no en España, pero sí en el exterior, bueno, pues fabricantes de cigarrillos electrónicos para cannabis y evidentemente en esa posibilidad para el porro, ¿no? Con nicotina y THC. Dejando de lado el cigarrillo electrónico, pasamos al tabaco para pipa de agua o cachimba y aquí también nos encontramos con una serie de mitos y falsas creencias que también son transmitidas
a través, sobre todo, del imaginario, imágenes claras. O sea, fíjense esta imagen, cómo se nos transmite esa combinación de colores, la calidez que tiene, la calidad de la imagen. Todo van a ver que representa elementos que hemos contemplado anteriormente con el cigarrillo electrónico. Se transmite la idea de que es menos perjudicial, también de que el agua filtra las sustancias nocivas, que precisamente por pasar por ese cuenco recipiente con agua, que es menos irritante, que no es adictivo ni tiene riesgos y que además el tabaco está hecho de frutas y por tanto las frutas es algo sano y por lo tanto es una opción sana, ¿no? Pero esta es otra de las estrategias para vestir el lobo con piel de cordero. Nos encontramos en la misma situación, ¿no? Y las estrategias de captación que desarrolla la industria son muy similares, es decir, al final, fíjense cómo una de las ideas que intentan transmitir es el sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Vapeando entre amigos, shisha crew, y las imágenes de los compañeros, las amistades, todas ahí consumiendo conjuntamente. No hay una imagen de una persona sola consumiendo, sino que utilizan mucho esa idea del consumo entre amistades, ¿no? Luego utilizan también la idea de que es más sano, ¿no? Lo intentan contrastar con el cigarrillo convencional y también las imágenes, pues ahí lo tienen, ¿no? Sisas de agua de cristal transparente para que se vea clarísimamente y que te introducen dentro, pues, plantas aromáticas, frutas, etcétera, porque al final es todo eso nos han trasladado que es saludable y por tanto es por asociación de nuevo se intenta hacer que las personas hagan un procesamiento de la información muy simple. Es veo fruta, hago una asociación con que es sano, por lo tanto consumirlo de esta manera es saludable. No van más allá. Esa es la idea. Luego se sigue haciendo todo el uso de los influencers para todo ello y luego esa imagen cool, ¿no? En la que ya no hablamos del sentido de pertenencia, sino que vamos a poner imagen de personas, de referentes, de influencers, de personas muy sofisticadas que transmiten éxito, glamour, cool, para intentar tenerlos como referentes y atractivos. Al final, bueno, pues la idea es transmitir que fumar en cachimba es menos dañino que fumar el tabaco convencional, pero bueno, pues vamos a desvestir de nuevo esta mentira de la industria que va promoviendo. Y si comparamos el consumo de tabaco en cachimba con el consumo de tabaco solo en un cigarrillo, se ha encontrado que un consumo de cachimba supondría inhalar 56 veces más humo que en el caso de un cigarrillo, 25 veces más alquitrán, 2,5 veces más nicotina y 10 veces más monóxido de carbono. Entonces, esto equivaldría a que una sesión de cachimba sería el equivalente a haber fumado entre 25 y 50 cigarrillos. Por lo tanto, algo que puede parecer muy glamuroso, como decíamos, muy saludable, por cómo nos lo presentan, es incluso peor, más perjudicial para la salud que los cigarrillos convencionales. Y vuelven a mostrarnos esa imagen gregaria de grupo, de estar pasándolo bien, sobre todo porque los adolescentes están en un proceso donde la socialización es muy importante y por lo tanto introducir todo este tipo de productos dentro de los procesos de socialización en entornos de ocio, en entornos de disfrute, conectando con emociones positivas, pues todo ello va a ser la clave de la estrategia publicitaria y de marketing que utilizan, ¿no? Y a partir de ahí hay que entender que también, bueno, pues se puede mezclar con tabaco, con marihuana o hachís y también el agua
de las pipas de agua se puede sustituir por bebidas alcohólicas, con lo cual estaríamos hablando de que puede favorecer un policonsumo de distintas sustancias. En menor medida, con menos prevalencia de uso, pero también tenemos el tabaco calentado. La diferencia en este caso es que no estamos hablando de un líquido enriquecido con nicotina, sino que sí que hay un cartucho que es de tabaco y que se introduce también en un dispositivo que por calentamiento lo que hace es una combustión de ese tabaco. Y por tanto aquí esta es la diferencia con respecto al cigarrillo electrónico, ¿no? Ustedes pueden ver los productos que hay. Es verdad que esto está en retroceso, que prácticamente ya no se está utilizando, se ha ido regulando y por lo tanto es más difícil de conseguirlo. Pero también es verdad que a través de Internet se puede seguir haciendo una serie de compras bueno, pues que llevan a todo ello, ¿no? En este caso, como decíamos, no es un cigarrillo electrónico, esa es la diferencia, porque en este caso tiene tabaco picado o en polvo que por calentamiento combustiona y, bueno, pues a esto sí que se le ha aplicado una normativa de producto de tabaco, como producto del tabaco novedoso, se ha metido dentro del resto de productos de tabaco y todo esto ha conllevado a que haya una prohibición de la venta a menores, evidentemente, una prohibición de su uso en espacios públicos y también una prohibición de la promoción, publicidad y patrocinio. Y por tanto, esto lo que ha llevado es a que para la industria no sea económicamente rentable, dado que la regulación es tan restrictiva como la del cigarrillo convencional y así como tenemos consumidores de cigarrillo convencional ya habituados, desarrollado una adicción desde hace años, lograr instaurarla con este nuevo producto, con estas restricciones, es complicado. Por eso verán que esto está desapareciendo totalmente del mercado y por lo que se está apostando es por ese otro tipo de productos, ¿no? Esto en cualquier caso tiene también efectos perjudiciales para la salud, aunque los efectos, no hay tantos estudios que los hayan analizado, entre otras cosas porque se han introducido tempranamente estas medidas legislativas y por lo tanto al no haber un desarrollo en su venta tampoco hay una gran cantidad de consumidores y todo ello también ha hecho que a nivel del ámbito de la investigación se haya centrado menos en cuáles son sus efectos, pero se supone que tiene unos efectos muy similares a los del cigarrillo convencional. Y luego últimamente habrán visto, no sé si lo conocerán, en el último año y medio, último año, han aparecido las bolsitas de nicotina. Son unas bolsitas que con sales de nicotina y otra serie de productos se introduce esa bolsa debajo del labio, en la encía, y durante aproximadamente 20 minutos va expulsando y se va absorbiendo la nicotina a través de la mucosa oral. Aproximadamente se absorbe un 50% de esa nicotina. Abajo tienen una carta al editor, a la Revista Española de Salud Pública, que escribió recientemente Josep María Suelves, miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y de otra serie de entidades, con otras dos compañeras, mostrando que o señalando la evidencia científica que hay respecto a las bolsas de nicotina. Y en este sentido señalaban que contienen contaminantes como las nitrosaminas, que incrementan el riesgo a los efectos adictivos y también a los efectos cardiovasculares que tiene la nicotina. Y también apuntaban a que las multinacionales tabaqueras están utilizando de nuevo esas estrategias conductuales y de comunicación persuasiva que estábamos mencionando anteriormente, aprovechando la ausencia de una normativa que regule este tipo de productos, ¿no? Vuelven a introducirse elementos como los saborizantes y demás para que no tenga ese sabor tan desagradable.
Bien, una vez hemos visto todos estos dispositivos o estas nuevas formas de consumo de tabaco, vamos a entrar en esa parte final de la webinar y reflexionemos sobre qué es lo que podemos hacer para prevenir el consumo de todos estos productos que se relacionan con el tabaco, ¿no? En primer lugar, la pregunta que deberíamos formularnos todos y todas, y me refiero a nosotros, es si fumamos, si fuma o consume algún producto que esté relacionado con el tabaco, o si en su casa se permite fumar o consumir algún producto de tabaco. Y esto lo digo porque formando parte de un sistema familiar, como padre, como madre, como hijos, como hermanos, como tíos, tías, abuelos, tenemos una responsabilidad en lo que transmitimos no solamente con nuestra conducta, sino con nuestra actitud y con cómo abordamos la relación con este tipo de sustancias y de productos. Y luego también desde el ámbito profesional, porque hay que entender que si somos profesionales que estamos abordando la prevención, la salud pública, la promoción de la salud de la ciudadanía, no podemos estar entrando en contradicción porque al final nuestras propias creencias están sesgadas por nuestra experiencia como consumidores y porque los mensajes que vamos a intentar trasladar van a entrar en conflicto con nuestra propia conducta y nuestra propia manera de relacionarnos con este tipo de sustancias. Y por lo tanto, hay un posible sesgo hacia relativizar o minimizar los efectos dañinos que tiene, ¿no? Y esto, evidentemente, como profesionales del ámbito psicosociosanitario y educativo, pues puede afectar, evidentemente, al mensaje que transmitimos y al tipo de intervenciones que desarrollamos. Importante, hay una serie de factores que están clarísimas, y es que una mayor exposición a la nicotina y una mayor aceptación y uso del cigarrillo electrónico en nuestros entornos sociales, familiares, laborales, de las amistades, donde sea, tiene un mayor riesgo de generarse un uso problemático de los cigarrillos electrónicos. Esta es una de las primeras conclusiones. Por lo tanto, tenemos que entender que si somos consumidores, estamos contribuyendo a que se mantenga el consumo de otras personas y a que otras personas se puedan iniciar. No porque seamos responsables directos de ese consumo, sino porque hay un aprendizaje indirecto y hay una transmisión de normalización de ese consumo a través de creencias, actitudes y comportamientos. Y esto es importante que lo interioricemos. Segundo, evidentemente, si estamos hablando de que somos padres, tenemos que aprender, en primer lugar, pues toda esta información sobre los distintos dispositivos y formas de consumo, de los riesgos que tiene, y luego tenemos que tener una actitud de diálogo y cercanía para abordarlos con nuestros hijos. Y esto pasa por hablar desde el haber conocido, el tener una referencia de esta información, pero no desde el ámbito moralizante, ¿no? De ir a, como dirían nuestros hijos y hemos dicho nosotros, que no me den la chapa, que no me comas la cabeza, es decir, hacer una conversación, que no sea un monólogo de transmitir, sino que sea una conversación donde transmitir las propias ideas, las propias creencias, las propias opiniones, las propias experiencias, también nuestras expectativas, también las normas y límites que queremos poner como padres y madres y transmitirlo desde la firmeza al tiempo que dejamos sin hacer juicios de valor que se expresen nuestros hijos e hijas para así conocer qué percepción, qué imagen, qué idea tienen. Porque si dejamos que hablen
y no juzgamos de primeras, vamos a obtener mucha información que nos van a transmitir. Pues es que, por ejemplo, nos pueden decir, es que me han dicho que sirve para dejar de fumar o que no tiene que es más saludable que el tabaco. Solamente podremos darle mensajes claros como los que hemos estado abordando al principio de esta webinar si en ese diálogo permitimos que ellos y ellas se expresen para llegar a transmitirnos en esa conversación esas falsas creencias, esos mitos, esas manipulaciones que está generando la industria en torno a la percepción de todos estos dispositivos. Y una vez sale, es cuando podemos abordarlos, pero no yendo contra nuestros hijos e hijas, sino yendo contra las estrategias de manipulación que utiliza la industria, visibilizándolas, cuestionándolas, desarrollando el pensamiento crítico de nuestros hijos e hijas en ese sentido. Y esto es importante porque al final les vamos, a través de ese diálogo y a través de fomentar ese pensamiento crítico, va a ser más fácil que ellos aprendan a tener ese pensamiento crítico y no que tengan una respuesta defensiva, ¿no? Y luego, evidentemente, tenemos que ser ejemplos positivos, no consumiendo ningún tipo de producto de tabaco, porque al final nosotros somos una importante influencia para nuestros hijos e hijas, aunque creamos que llegada a la adolescencia dejamos de serlo, no es así. Y por aprendizaje por imitación, ellos no solamente acaban reproduciendo comportamientos, sino actitudes. Y el comportamiento y la actitud, al final, son dos elementos que se retroalimentan. No podemos cambiar un comportamiento si hay una actitud que lo promueve. Y esto lo digo clarísimamente porque aquí vemos cómo en la encuesta edades en población adulta, vemos cómo los distintos productos de tabaco también se han ido incrementando en los últimos años. Y por tanto, nos encontramos con que la población adulta actúa como modelo y actúa desde el punto de vista de la normalización de estos consumos. Tenemos una canción maravillosa de Joan Manuel Serrat que hablaba de esos locos bajitos, que decía: a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción, esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Y domesticar significa que hay que educar, y la educación exige autoridad, no autoritarismo, autoridad. Insisto, hay una serie de factores de riesgo que son el consumo de tabaco por parte de los familiares, por parte de las amistades, la imitación conductual, la presión de grupo, el ser fumador pasivo, todo ello lo favorece que los adolescentes sean consumidores. Pero también hay una serie de factores de protección que es el control parental, los estilos parentales positivos, una buena comunicación entre padres y adolescentes, la prohibición de fumar en casa, una discusión dentro de la familia sobre los efectos perjudiciales que tiene el tabaco y toda esta serie de productos, la participación también de los padres y una relación familiar saludable. Y luego, con respecto a los cigarrillos electrónicos, nos encontramos básicamente con lo mismo, ¿no? Con una serie de factores de riesgo que son los mismos que para los cigarrillos convencionales y de factores de protección, que es esa influencia positiva de los padres y las madres. Por lo tanto, no piensen que no tenemos influencia sobre nuestros hijos e hijas llegada a la adolescencia. La tenemos y mucha. Importancia: aportar un ambiente de cariño, aprobación y estabilidad, transmitir valores y reglas de conducta, establecer esa comunicación íntima, crear espacios para que puedan expresarse y nosotros escucharles, ofrecer apoyo y orientación, ayudarles a tolerar la espera, porque la adolescencia es un periodo en el que quieren saber, y la propia palabra adolescencia ya lo dice, es aquel que adolece. ¿Y de qué? Adolece de la experiencia, y entender nosotros que la adolescencia es un proceso lento que requiere también
de nuestro compromiso para ayudarle a nuestro hijo y a nuestra hija a dejar de ser hijos. Se enfrentan a muchos cambios, van buscando su autonomía, necesitan de nosotros no para que les digamos qué tienen que hacer, sino para que les guiemos y permitamos que ellos, a partir de esa guía, vayan aprendiendo. Y luego, cariño. Algunos neurocientíficos señalan que nuestro cerebro necesita al menos 8 abrazos por día. Esto es una buena manera de empezar a comunicarnos sin palabras, ¿no? Para que luego nos sea más fácil empezar a comunicarnos con palabras. Y ya cerrando, no es solamente cosa de la familia. Tenemos programas de prevención escolar, tenemos el portal de buenas prácticas del Plan Nacional sobre Drogas, tenemos programas eficaces también como el de nuevas formas de fumar de la Fundación FAD Juventud, que hay que seguir implementándolos, hay que hacerlo de manera rigurosa, formando a los profesionales y evaluándolos. Hay que seguir aplicando las medidas de control que se han mostrado eficaces, sabemos cuáles son, reducir los lugares públicos donde se permita consumo de tabaco, mejorar la protección de los niños y adolescentes prohibiendo fumar en coches, en parques infantiles y demás, prohibido fumar también en los alrededores de los centros de salud, hospitales, centros docentes, aunque esto esté, hay que aplicarlo rigurosamente, monitorizar y desenmascarar todas estas estrategias y tretas de la industria tabaquera, reducir los puntos de venta de tabaco, incrementar las campañas informativas sobre tabaco y salud e incrementar los programas preventivos en el ámbito escolar. Y, muy importante, la disponibilidad y el precio. La disponibilidad, cuanto más disponible hay una sustancia, más se consume y cuanto menor es su precio, más se consume también porque es más accesible. Reducir la disponibilidad e incrementar el precio son muy buenas medidas. Cerrando ya, simplemente, cualquier producto relacionado con tabaco es perjudicial para la persona fumadora. Hay una exposición ambiental para los fumadores de segunda y de tercera mano y también tiene un impacto en el medio ambiente. Hay que desnormalizar cualquier tipo de consumo en población juvenil. Hay que aumentar la regulación para reducir esa accesibilidad a este tipo de productos. Hay que proporcionar información basada en la evidencia sin conflictos de intereses, y fomentar los programas preventivos y, evidentemente, aplicar el sentido común. Muchas gracias a todos y a todas. Pues muchas gracias, Víctor. Ha sido muy, muy ilustrativo. En el chat están poniendo mensajes dándote las gracias, les ha parecido muy interesante y, por supuesto, con una pequeña colección de preguntas. Y antes de empezar, que mi compañero va a ir activando las preguntas, no me resisto, no puedo evitarlo. De formación profesional como prevención familiar, querría añadir a esa frase que has dicho de generar una conversación para transmitir ideas, expectativas, normas y límites, no una, sino un proceso, varias, constantemente, que sea un proceso y convertirlo en un hábito, ese diálogo y practicar constantemente esa escucha activa, empática, sin enjuiciar, si queremos que ese flujo de comunicación sea en dos direcciones, no ni un sermón, ni un monólogo, sino efectivamente una conversación que permita ir conociendo eso, y desmontando hábitos sin cortar esa comunicación y de manera productiva, pero no una, varias. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas cuando queráis. Las voy a leer en voz alta. Nos cuenta Pablo, nos pregunta, le gustaría saber cómo está la legislación de los vaporizadores, por qué se pueden vender sin ningún control sanitario y a los menores de edad. Bueno, en verdad, agradecería a Pablo que empecemos a utilizar la palabra cigarrillo electrónico en lugar de vaporizadores o vapers, por lo que comentaba anteriormente, de que utilizar la palabra vapor lo asemejamos a vapor de agua, transmitimos esa idea y creo que hay que empezar a descartarlo.
Básicamente porque lo que se está vendiendo es el dispositivo electrónico y no la nicotina en sí, ¿no? Son como dos productos distintos. Tenemos por un lado el dispositivo electrónico y por otro lado tenemos el cartucho que puede o no tener nicotina. Y es a eso a lo que se ha acogido la industria durante este periodo. Sí que esto está en proceso de regulación. También es verdad que tenemos nuevos dispositivos de cigarrillos electrónicos desechables de un solo uso que tienen X número de inhalaciones y que esos, desde luego, al llevar la nicotina, sí que si llevan nicotina, están restringidos la venta a menores. Otra cosa es que se estén vendiendo, por ejemplo, en supermercados al lado de, bueno, pues de las chucherías, de otra serie de productos. Yo lo veo en algunos lugares que está al lado de productos sanitarios, inclusive, ¿no? De cuchillas de afeitar, en fin. Básicamente es por eso, pero se está trabajando evidentemente para la regularización de introducirlo como productos todos de tabaco, asociados al tabaco, y por lo tanto, en cuanto eso llegue, pues va a ser más restrictivo todo lo que es la venta. Pues vamos a la siguiente pregunta. Javier nos pregunta, ¿qué discurso es eficaz en la prevención en las distintas CORAs? Aparte de explicar la evidencia científica contra la que hay resistencias importantes. Si nos puedes, Javier, explicar a qué te refieres con CORAs. A lo mejor es cortas. Sí, imagino que son las distancias cortas. Pues, Javier, las varitas mágicas no existen. Tenemos que, yo percibo este trabajo como el de una persona que sabe que si trabaja la tierra, la oxigena, ara la tierra, la abona, le echa las semillas, las probabilidades de que salga algo, de que de ahí brote algo, son mayores que el no hacerlo. Y que evidentemente el hacerlo desde la evidencia científica, es decir, el saber qué es lo que tienes que transmitir y qué es lo que no, a qué edades o cómo tienes que hacerlo, cómo es una comunicación bidireccional, empática, o qué es un discurso unidireccional. Es decir, tenemos que saber manejar estos elementos. También tenemos que saber que no todos los momentos son idóneos para hablar. Hay momentos en los que las circunstancias no son las propicias y por lo tanto no va a haber una buena acogida, ¿no? Esto es como cuando hay un conflicto, intentar entrar en el razonamiento, ¿no? Cuando hay un conflicto lo mejor es hacer una retirada, que las cosas se calmen, que la sangre circule por el cerebro y cuando todos nuestros vasos sanguíneos cerebrales estén bien regados, podamos tener una buena conversación desde el sentido común también, retomar, ¿no? y hablar. Entonces, creo que la evidencia científica no es aplicarlo en cualquier momento y de cualquier manera, sino que es coger todo ese compendio y saber cómo comunicar, cuándo es el momento, qué es lo que tengo que decir, adaptándolo al lenguaje de con quién tengo que decirlo y saber que eso va a tener algún tipo de resultado a medio largo plazo. A corto plazo tal vez no lo veas, pero esto es como dejar siempre una puerta abierta para que tenemos que fomentar la autonomía. Y la autonomía va a ser también por ensayo y error. Muchas de las cosas que van a aprender va a ser a base de equivocarse. Pero si les dejamos la puerta abierta para que cuando se equivoquen vengan a nosotros en busca de orientación, de consejo, van a venir. Si les decimos lo que tienen que hacer, van a sentir que no tienen la autonomía y además es que no vamos a facilitársela, ¿no?
por lo tanto vamos a desarrollar hijos o hijas dependientes. Y si lo que hacemos es ser muy restrictivos, con normas muy rígidas, es como cerrar puertas. Entonces, cuando tengan un problema, no van a venir, porque esa puerta la van a percibir cerrada. Entonces, yo creo que en las distancias cortas que hablas es trabajar con todo eso y con cariño. Y a partir de ahí, pues un trabajo más amplio, ¿no? Todo lo que comentaba de las actitudes, de los comportamientos, si en la familia somos coherentes, si las actitudes que transmitimos son coherentes, si ponemos una serie de normas frente al consumo o a la permisividad del consumo, la normalización, eso al final se va a ir calando, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Yo en mi entorno familiar tenía unos abuelos consumidores y bueno, pues hubo un momento en el que pedimos que en casa no se fumase porque estaban los niños, evidentemente. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Entonces ya hubo un momento en el que la actitud fue decir, se ha fumado, saludar a los abuelos y nos vamos. Pero también es verdad que había, más allá de los abuelos, había otras personas fumadoras, ¿no? Pero también hay que transmitir no solamente a los hijos, sino a los entornos que son normalizadores para que actúen consecuentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esa relación, por poner el caso de abuelos-nietos, se puede dar en un entorno que es en una casa o en otra. Y si en la mía no se fuma, la relación la pueden tener en la mía. No es negar la relación abuelos-nietos. Es decir, en este espacio de consumo, no. Lo haremos en otro. Creo que es un trabajo de constancia, ¿no? Y hablamos del tabaco como podemos hablar de la alimentación saludable, de la actividad física y de tantas otras cuestiones que tienen que ver con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, ¿eh? No voy a demonizar a ninguna persona que sea consumidora de tabaco, sino que tenemos que ser consecuentes nosotros y nuestros entornos para transmitir una idea, una actitud y un pensamiento al respecto de ello, ¿no? Y esto es importante. Ahí la coordinación intergeneracional es importante, ¿no? Podemos impactar de manera más directa en nuestra familia más próxima y luego se va complicando cuando abordamos ya a la familia más extensa. Pero establecer esas normas y límites dentro de casa y también hacia afuera. Y a veces simplemente el recordar ciertas normas, ciertos límites o trabajar mitos con hijos e hijas más directamente, también estamos haciendo una educación a quien esté escuchando en el entorno, ¿no? Pues vamos con la siguiente pregunta. El Amparo nos pregunta, desde la Consejería de Sanidad de Madrid, ¿cómo podemos luchar contra la industria tabaquera? No me siento legitimado para responder, pero sí que creo que hemos hablado de esas medidas del Empower, de todas las medidas legislativas, también todo lo que se sabe sobre prevención ambiental. Hay una publicación del doctor Elisardo Becoña, creo que fue hace 3 años, no recuerdo, que es prevención ambiental y que vienen clarísimamente descritas, con lo cual, como referencia, yo creo que es una buena fuente documental para quien quiera hacer políticas de prevención ambiental basadas en legislación. Pues bueno, esta pregunta es mía, creo que ya más o menos la has contestado. Me interesaba un poquito si nos dieras el mito que recomendarías empezar como el más urgente a rebatir desde la familia. Pues yo casi diría que el humo de tercera mano, ni siquiera el de segunda mano. Es decir, cuando hablamos de los fumadores pasivos, siempre estamos hablando del humo de segunda mano, que es cuando alguien fuma en presencia de otras personas, esas otras personas acaban inhalando o el humo de tabaco o el aerosol en el caso de los cigarrillos electrónicos, ¿no?
Pero luego tenemos el humo de tercera mano, que es todas las partículas de ese humo que acaban quedando depositadas en todo el entorno, ¿no? En paredes, en los sofás, en distintas superficies, ¿no? Y hay algo que es típico en algunos casos, ¿no? Que es irse a la cocina a fumar en el extractor, poniendo el extractor de la cocina, ¿no? Y eso al final lo que está haciendo es que todas esas partículas están quedando depositadas en el entorno de la encimera de la cocina, en el entorno del extractor, y evidentemente luego ahí se cocina para toda la familia. Y por tanto, yo casi diría que el humo de tercera mano es poco conocido, y el hecho de utilizar el extractor como si fuera una estrategia de retirar el humo no es fiable. Nieves nos pregunta si conoces algún estudio que haya preguntado directamente a los adolescentes sobre medidas o acciones para evitar el consumo de cigarrillos electrónicos, y si lo hay, que nos digas un poco y nos orientes. Pues empecé comentando anteriormente, al principio de la webinar, señalando que es tan importante saber quiénes consumen y por qué motivos consumen, como quiénes no consumen y por qué motivos no consumen, ¿no? Y bueno, no hay tantos estudios en ese sentido. Yo me centré con las compañeras en hacer esta revisión de los motivos de consumo, porque realmente la literatura científica es mucho más amplia en eso que en los motivos de no consumo. Pero sí que puedo señalar que estamos trabajando en un estudio en el que estamos viendo los motivos de consumo y de no consumo, tanto de alcohol como de tabaco, de cannabis, porque creemos que hacer ese contraste puede ser interesante. Ahora mismo no tengo una respuesta clara, pero espero tenerla tal vez en un año. Bueno, pero tus sospechas te llevan a investigar. El próximo año esperaremos los resultados con muchas ganas e interés. Pues vamos con la siguiente pregunta. Ana nos comenta, ¿qué podemos hacer de forma directa en población universitaria los psicólogos que tratamos adicción tabáquica para conseguir que los jóvenes se adhieran a un programa de deshabituación? Pues lo primero que haría es espacio sin humo en todas las universidades, con cumplimiento riguroso, primer punto. Porque al final pensemos que los estudiantes universitarios pasan un tiempo importante, lo mismo que en el ámbito profesional lo pasamos en el trabajo. Si reducimos esos espacios dentro de lo que son los campus y en las inmediaciones de los campus, y hacemos que se cumpla rigurosamente la legislación, pues conseguiremos que se incentive eso, ¿no? El que no esté normalizado y aceptado el consumo en estos entornos universitarios. Asimismo, creo que sería importante que desde tenemos las escuelas promotoras de salud, tenemos los campus universitarios saludables, pues que desde los campus universitarios saludables se desarrollen medidas de campañas de sensibilización, información, y que haya un servicio de asesoramiento que pueda llevar a ello. Y evidentemente, pues partir del trabajo con programas preventivos que también se están aplicando en el ámbito universitario, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo recuerdo cómo está por aquí Adelaida Lozano Polo, conectada también como asistentes, con ella y con otros compañeros y compañeras del grupo EVIC, que era un grupo de expertos en cannabis tabaco dentro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Desarrollamos un programa de prevención del nudo cannabis-tabaco, del consumo dual, ¿no? Ese tipo de programas en el entorno universitario pueden ser efectivos tanto para reducir el consumo de tabaco como para reducir el consumo dual de cannabis-tabaco, ¿no? Y por tanto hay medidas con las que podemos hacer para que todo ello sea motivante para que las personas acudan, los estudiantes universitarios acudan
a procesos de deshabituación tabáquica. Muy bien. Pues vamos con la pregunta de Francisco José, que le gustaría saber si les puedes recomendar algún recursos diferentes ejemplos de sesiones de prevención en el ámbito escolar y si nos puedes orientar sobre la eficacia de las distintas formas de prevención, de intervención en prevención. Esto casi daría para toda una conferencia, la verdad. Bueno, pues, ¿me puedes volver a poner la pregunta, por favor? Vale, recursos diferentes. En cuanto a los recursos, podemos encontrar múltiples recursos, ¿no? Porque podemos ir desde recursos que son más informativos y de sensibilización, como infografías. En este sentido hay muchísimas, tanto por parte del Ministerio como por parte de las comunidades autónomas, las consejerías de salud, como por parte de asociaciones y sociedades científicas, ¿no? Creo que solamente hay que indagar un poco y se puede encontrar. Específicamente en temas de tabaco, yo creo que el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo es la entidad que aglutina múltiples entidades de ámbito nacional y de ámbito autonómico que están trabajando en esto. Por lo tanto, yo plantearía como uno de los referentes el CNPT a la hora de buscar información en este sentido y a partir de ahí, viendo las distintas entidades que conforman CNPT, indagar también en qué ofrece cada una de ellas en cada uno de los territorios. Creo que eso sería un paso interesante. Luego creo que FAT, hemos comentado, FAT Juventud, ¿no? Tiene el programa de nuevas formas de fumar, se ha implementado para profesionales, para jóvenes y para familias. Se está en proceso de evaluación, pero evidentemente no podemos hablar de resultados claros de eficacia, pero desde luego la aceptación que está teniendo y el atractivo que tiene es interesante y evidentemente yo tengo un conflicto de intereses porque soy uno de los autores de ese programa, junto, como decía, con Adelaida Lozano Polo y Manuel Isorna y otros compañeros de FAT Andalucía, pero su diseño está fundamentado en la evidencia científica, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que se diseña a partir de la evidencia y no se diseña a partir de la ocurrencia, pues es complicado que no tenga algún nivel de eficacia. Hay otros programas, ¿no? Está... no sé, hay clases sin humo, entre otros, ¿no? Yo creo que hay que rastrear. Nosotros tenemos un par de revisiones sistemáticas, una de programas de prevención escolar y otra de programas de prevención familiar, mostrando la eficacia que hay o sea, primero presentando la cantidad de programas preventivos que hay, hablando de qué sustancias abordan y luego mostrando también el nivel de eficacia demostrada que tienen en base a estudios científicos, ¿no? Pues yo remitiría esas dos publicaciones, esos dos artículos científicos, son muy recientes, del 2023 y 2024, que puede orientar hacia qué programas pueden ser los más eficaces en el ámbito escolar, ¿no? Y en el ámbito familiar. Pues vamos a por la siguiente. Pablo nos pregunta también si conoces algo sobre la enfermedad de Bailey o enfermedad que llaman del vapor o del cigarrillo electrónico. Parece que ha buscado información y no ha sido capaz de encontrar nada específico o con evidencia. Bueno, pues yo hace un tiempo lo mencioné también, ¿no? Uno tiene que hablar de lo que sabe y callar de lo que no sabe, ¿no? Yo en este sentido, como he trabajado con una grandísima profesional de la enfermería que controla muchísimo mejor que yo todo lo que tiene que ver con el impacto sanitario en este sentido, yo me he centrado mucho más en los aspectos psicológicos, estrategias, aspectos psicosociales, ¿no? Es Adelaida Lozano Polo quien más sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que la enfermedad de Bailey, si no recuerdo mal, o sea, empezó a notificarse
importantes casos, una gran cantidad en Estados Unidos, ¿no? Y tenía que ver con cómo estaba afectando a nivel pulmonar el uso de los cigarrillos electrónicos y bueno, eso hizo que se pusiera el foco en este tipo de dispositivos de una manera muy específica. Pero no voy a entrar en mayor detalle porque podría equivocarme a la hora de transmitir alguna información. Si no me equivoco, FAD Juventud cuenta también en alguna a lo largo del año, en alguna de las webinars con Adelaida Lozano Polo, así que lo que voy a hacer es instar a que FAD continúe contando con Adelaida y a que todos y todas que estén muy interesados en la parte, digamos, más de la enfermería y demás, acudan a esa webinar porque ella puede profundizar y explicar todo esto mucho mejor que yo. Fenomenal. Pues creo que hay una pregunta que, bueno, tal vez nos consultan si podrán disponer de la presentación que has utilizado. Evidentemente, con la grabación ya vais a contar con esa presentación por detrás, pero por si querías compartirla, pues aquí te dejamos la consulta. Y luego también... Sí, dime. Sí. No, que compartiré documentos, de algunos de estos documentos que hemos estado comentando, porque al final una presentación no dejan de ser más que una serie de ideas expuestas, ¿no? Y creo que lo interesante de todo esto es facilitar una bibliografía que es en la que se fundamenta todo esto que hemos estado exponiendo, ¿no? Entonces podemos compartiros a FAD Juventud toda esa bibliografía para que la podéis compartir y que así puedan tener toda esa información para, bueno, pues para ampliar, ¿no? Para no quedarse con una imagen, una palabra, una idea, sino con ese conjunto de evidencia que sustenta la presentación. Será perfecto. En el espacio en el que dejemos los enlaces para volver a ver la conferencia, podríamos añadir pues esa pequeña bibliografía que nos compartas. Y seguro que varios de los que han preguntado aquí en el chat precisamente querían sacar información, infografías, estudios, programas. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, pues intentaremos dar respuesta a ello. Acabo de ver que Adelaida gentilmente ha metido un enlace con información de Levali en el chat. Así que creo que ojalá si pudiera darle paso a Adelaida para que ella lo pudiera explicar mejor, pero si no, no vamos a anticipar esa futura webinar en la que ella pueda participar para explicarlo mejor que yo. Pero bueno, ahí tenéis ese enlace para poder verlo. Bueno, pues como ya estamos a puntito de terminar, lo primero, dar las gracias a los que habéis estado aquí al pie del cañón, escuchando el bloque de preguntas y las buenas respuestas que nos ha facilitado Víctor. Y lo segundo, agradecer a Víctor esta ponencia tan estupenda que nos ha traído hoy al alcance de nuestras manos. Gracias a este tipo de formatos, podemos lograr el alcanzar a gran parte de personas que en un formato presencial les sería muy difícil asistir, ya sea por su horario laboral o por la proximidad y distancia. Y me gustaría pues, decir, como a lo largo de este webinar, que está organizado por la Dirección General de Salud Pública, hemos querido ofreceros a todos vosotros y todas vosotras una serie de recursos que os resultarán útiles como profesionales, ya sea desde el ámbito de la intervención socioeducativa, desde la salud comunitaria o desde la educación y desde el ámbito familiar. Y bueno, hemos podido ver que el consumo de cigarrillos electrónicos y cachimbas está muy en auge entre los adolescentes y que está impulsado por estrategias de marketing que los presentan como inofensivos, los asocian incluso posicionándolos en espacios de supermercados cercanos a productos sanitarios o productos de alimentación y intentando presentarlos como inofensivos. Y esperamos que en esta webinar os hayamos podido
transmitir y desmontar ciertos mitos sobre esa seguridad, sobre esos riesgos reales para la salud, cuestionado esas estrategias que la industria utiliza para mejorar sus ventas y hemos tratado también de explorar un poco el impacto ambiental y social de esos productos. Os hemos conseguido orientar un poco sobre qué papel de prevención podéis tomar y poner en marcha. Así lo esperamos. Y bueno, si hemos cumplido con estos objetivos, que yo creo que sí, de manera muy positiva, nos gustaría invitaros al próximo webinar que hagamos de este ciclo. De él os daremos información puntualmente y también os compartiremos ese enlace a la conferencia para que podáis volverla a ver o compartirla en vuestras redes y vuestro entorno. Y sin más, nos queremos despedir. Muchas gracias. Víctor, si quieres decir algo para cerrar, ¿alguna conclusión? Bueno, ya sabéis que yo estoy encantado de colaborar con FAD Juventud. Creo que la labor que desarrolláis en el ámbito estatal es importantísima y, bueno, y el alcance que tenéis pues queda constatado en sesiones como esta y otras en las que me consta que siempre tenéis muy buen aforo. Gracias también, como no, a la Comunidad de Madrid por apoyar este tipo de iniciativas para llevar esa parte de la ciencia a, digamos, la ciudadanía, a la práctica, y que espero que haya sido pues lo más pedagógica posible para entender algunas cuestiones que sean como, bueno, pues esa semilla que hablaba anteriormente, que vaya germinando, que vaya generando un debate, una reflexión, un pensamiento crítico y que la prevención es una cuestión de todos y todas, todos cabemos. Solo tenemos que encontrar nuestro rol, saber dónde ubicarlo para hacerlo bien y no perder nunca de norte el norte, que es la evidencia científica y no las ocurrencias, que eso a veces generan perjuicio y no beneficio. Así que muchas gracias, FAD Juventud, por la invitación. Bueno, pues antes de cerrar, no os olvidéis que cuando cerremos esta sesión os reconduciremos a un pequeño cuestionario de valoración. Por favor, responderlo os llevará 0, y nos dará información muy valiosa para continuar. Muchas gracias por asistir.